bien, vamos a este segundo encuentro. La pregunta que nos estamos haciendo es ¿qué pasa con la salvación de los que mueren sin el bautismo? Y estamos tratando de hacer esto a través de la teología del Santo Cardenal Newman. En el primer encuentro vimos 4 principios importantes acerca de la salvación. El primero es que Dios quiere que todos se salven. Y lo llamamos la predestinación universal a la salvación. El segundo principio fue la libertad humana. El hombre tiene que responder y hacer todo lo que está de su lado para alcanzar la salvación. El Dios que nos creó sin nuestra colaboración o consentimiento no nos va a salvar sin nuestra colaboración. Tercero, vimos lo que se llama la mediación de la Iglesia, la necesidad de la Iglesia para la salvación. Y cuarto, vimos a partir del sermón de Newman que la configuración con Cristo es una condición necesaria para la salvación. Es decir, al cielo solo entran los que son como totalmente otro Cristo. Entonces, hoy vamos a estudiar o reflexionar en este sermón que se llama La Iglesia Visible por el bien de los elegidos. Es el sermón 10 en el volumen 4 de los Parochial Plain Sermons. Entonces, este sermón está conectado, si quieren, sobre todo con el principio de la necesidad de la Iglesia. ¿Cuál es el rol de la Iglesia en la salvación? Entonces, Dios quiere que todos se salven y para salvarse hay que ser otro Cristo y el hombre tiene que responder libremente. Y el punto de conexión entre estos 3 principios es la Iglesia, digamos. Yo estoy abajo de la montaña y Dios quiere que yo llegue a la montaña y Él trazó un camino, que es el camino como ordinario, regular, que es la Iglesia Católica. En la historia de la Iglesia, a partir de Marcos 16 y Mateo 28, que dicen el que cree y se bautice se salvará, la Iglesia desarrolló lo que se llama el dogma de, lo digo en latín porque es cortito y está muy bueno, básicamente extra ecclesia nulla salus. Extra ecclesia nulla salus. Afuera de la Iglesia no hay salvación. Extra, afuera, ecclesia, iglesia, nulla, nadie, salus, se salva. ¿Qué quiere decir este dogma? Ese es un dogma que sí hay que entenderlo bien. Bueno, básicamente que toda acción salvadora se da por medio de la mediación de Cristo y de la mediación de la Iglesia. O sea que toda la salvación, en cierto sentido, sea por medio de la mediación de Jesucristo y de la mediación de la Iglesia Católica. También se podría decir más sencillamente es que la Iglesia es el medio ordinario por el cual Dios nos va a salvar. Eso es lo que quiere decir ese dogma. Entonces, en este sermón que van a leer de Newman, la Iglesia Visible por el bien de los elegidos, rescato 2 ideas centrales. La idea del resto y la idea de la finalidad de la Iglesia. Cuando lean este texto, que como saben es un extracto de todo el sermón, van a ver en primer lugar que Newman desarrolla el tema de la finalidad de la Iglesia. ¿Para qué existe la Iglesia? Uno podría decir, la Iglesia existe para, por ejemplo, hacer obras de misericordia, ayudar a los pobres. La Iglesia es una institución que se dedica a la enseñanza. La Iglesia es una gran comunidad, es como un modo de reunirse. Y es verdad que todo eso es verdad, ¿no? Todos esos fines son verdad. Pero Newman dice eso no es suficiente. La Iglesia, en las palabras del Papa Francisco, no es una ONG que se dedica a hacer el bien solamente. La Iglesia existe para comunicar la vida de Jesús. La Iglesia existe para evangelizar, dice Pablo VI. La Iglesia existe para comunicar la vida nueva de Jesús. La Iglesia existe para ser santos. No solo a ser buenos ciudadanos,
sino para ser buenos cristianos, comunicar la vida sobrenatural de Jesús. Eso es la primera idea que desarrolla Newman, la finalidad de la iglesia. Y esto, bueno, obviamente explica y ayuda a entender por qué la iglesia es tan importante para la salvación. Porque mirando el ejemplo de la montaña, que dijimos que hay gente que dice, Dios quiere que lleguemos a la cima de la montaña y por donde vos vayas vas a llegar. Bueno, ese ejemplo no es tan cierto, como dijimos, porque por un lado hay caminos o religiones o modos de vida que nos llevan a la cima de la montaña, no creemos lo mismo. Y en segundo lugar, el camino que Dios trazó es el camino de la iglesia. Dios descendió a la tierra por medio de Jesucristo y hizo como un camino en la montaña y dijo, andá por este camino. Este camino es seguro, esta es la autopista. Acá hay estaciones de servicio, acá no hay animales salvajes, acá no tenés que hacer tanto esfuerzo, sino andá por este camino que es el que Jesucristo trazó. Entonces, el modo ordinario, el modo regular, el default, es llegar a la cima de la montaña por medio de este camino, que es el camino de la iglesia. Es el camino de los sacramentos, es el camino de los santos, es el camino de la palabra de Dios, es el camino del magisterio, de la enseñanza de la Iglesia Católica, es el camino de la caridad, de las obras de misericordia. En la iglesia encontramos lo que se llama la plenitud de los medios de la salvación. Ya lo vamos a ver en el tercer encuentro, pero bueno, si alguien pertenece a la iglesia protestante, como acá en Estados Unidos hay mucha gente, o a la iglesia evangélica, como en Brasil hay mucha gente, uno tiene algunos medios de salvación. Tiene la palabra de Dios, tiene la oración, la acción del Espíritu Santo, pero no tiene la plenitud de los medios de salvación. Si uno es musulmán, bueno, cree en el Dios uno, cree en la importancia de someterse a Alá. Si uno es mormón, bueno, tiene ciertos valores, el valor de la familia, cree en un poder más grande. Pero ninguna de las otras religiones tiene lo que se llama toda la torta, la plenitud de los medios de la salvación. Entonces, lo que dice Newman en primer lugar es, la iglesia existe para santificarnos. Si uno pertenece a la iglesia, está incorporado a la iglesia, tiene una mayor seguridad de alcanzar esa configuración con Cristo que es necesaria para la salvación. Muy bien, una segunda idea que desarrolla Newman en este extracto del sermón es la idea del resto fiel. Él desarrolla esta cita de San Pablo. El sermón se basa en este pasaje. Todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la salvación que está en Cristo Jesús junto con la gloria eterna. 2 Timoteo 2:10. Todo lo soporto por el bien de los elegidos. O sea, lo que dice Newman es que San Pablo predicó mucho, hizo muchas cosas, sufrió mucho, pero que pocos respondieron. Entonces, él llama a esos pocos que respondieron los elegidos, o en el mundo bíblico se los llama el resto. ¿Qué quiere decir esto? Que la iglesia hace mucho, pero son pocos los que responden. La iglesia hace mucho, pero una minoría dice que sí. Esto está conectado con lo de la libertad. Y de hecho Newman da ahí muchos ejemplos de distintas personas o distintos pasajes donde Jesús o San Pablo predican, pero son pocos los que responden. Uno lo experimenta en la vida, ¿no? Muchas veces parece que la iglesia es minoría o que los católicos serios son minoría. Entonces Newman dice, bueno, eso no hay que sorprenderse. Uno, porque está la libertad humana y todos tienen que responder y son pocos los que responden, y así ha sido siempre en la historia de la iglesia, él dice. Y segundo, bueno, es la idea de que hay siempre un resto fiel. O sea, uno lo puede tomar de modo negativo, diciendo, son pocos los que responden, los elegidos son pocos.
Pero por otro lado, lo que Newman está diciendo y lo que la Biblia dice con la idea de los elegidos es que siempre va a haber un resto fiel. No importa cuán pagano, cuán secular se vuelve el mundo, no importa cuán secular sea una universidad o una familia o un país, siempre hay un resto fiel. Por eso hay que tomarlo de modo positivo. Digamos que siempre, en toda época de iglesia y en todo lugar, hay gente que cree. Y hay gente que cree con mucha fuerza. Eso es lo que está diciendo Newman. Y que para esa gente existe la iglesia, para fortalecer la fe de esos elegidos. Muy bien, esas son las dos ideas que resalto. La afinidad de la iglesia, comunicar la vida nueva. No todos responden a la vida nueva y por eso hay un resto fiel que parece que son pocos, pero que son fuertes y que son como los elegidos. Y la iglesia trabaja sobre todo para ellos. Saquemos ahora tres corolarios o tres aplicaciones prácticas de estas dos ideas. En primer lugar, hay que aprovechar la mediación de la iglesia. Como una naranja hay que sacar lo más que se pueda de los medios de salvación y de verdad que te ha dejado la iglesia. O sea, imagínate la iglesia como un fogón o como una fuente de agua. Un fogón al cual te acercás. Cuando más cerca, más te vas a calentar. O una agua viva que sale. Bueno, cuando más cerca, más te vas a saciar la sed. Entonces, aprovechar y exprimir lo más que se pueda la naranja, acercarse al fuego, tomar el más agua que puedas. Participar de los sacramentos, de la Eucaristía, de la confesión, leer la vida de los santos, los medios de piedad de la iglesia, las oraciones, el magisterio, conocer el catecismo, conocer la palabra de Dios. Bueno, me imagino la mayoría de ustedes son bautizados católicos. Bueno, es una gran bendición, es un gran privilegio y también es una gran responsabilidad. Hay que vivir como miembros vivos de la iglesia. Aprovechar los medios de salvación y santidad que la iglesia te regala. Muy bien, es el camino ordinario, dijimos. O sea, estar en la autopista, que es una vía segura. Segundo lugar es asociarse con otros, buscar ese resto fiel. Como decíamos, siempre y en toda circunstancia podés encontrar a alguien que tiene fe. O sea, es verdad que uno a veces cuando vive la fe en serio se puede sentir medio solo o incomprendido. Pero bueno, esta idea que Newman nos da del resto fiel revela algo, ¿no? Revela que allí donde vos estés, allí donde tú vayas, siempre puedes encontrar otro amigo en la fe, con el cual podés rezar, con el cual podés como fortalecerte en la vida espiritual. Y a veces, esto es una idea también muy fuerte de Newman, es el demonio puede hacernos sentir que estamos solos, que somos pocos los que creemos. Pero Newman dice, hay en el mundo mucho más gente que quizás vos no ves, pero que ellos creen. Ese resto fiel vos no lo ves de modo total. Les cuento una historia. La semana pasada fui a cenar una comunidad acá en la ciudad de Portland y había 5 hombres que se dedican a las cosas de Dios, consagrados y a la evangelización, y nunca los había conocido. Conocía a uno a la pasada y bueno, fue impresionante ver la fe que tenían. Y dije, bueno, ¿cuánta gente hay así que uno no sabe que existe y están en la misma ciudad? Donde vos vivas, en la ciudad que vivas ahora, pensá en eso. Quizás hay mucha gente que vos no conocés, pero tiene gran fe en Jesús y vive en su fe de modo radical. O sea, por un lado buscá y pedí a Dios que te mande gente, amigos en la fe, que son parte de ese resto fiel. Y por otro lado, sabete parte de un resto fiel que es más grande de lo que quizás a vos te parece. Muy bien. Y la tercera idea es, sobre todo si vos trabajás en la evangelización o de algún modo estás tratando de compartir tu fe, si sos apóstol, este principio que Newman nos da es importante. Él dice, bueno, San Pablo trabajó mucho, sembró mucho, pero
dio poco fruto en cierto sentido. O pongámoslo de un modo más positivo. Sembró muchas semillas, pero pocas dieron fruto. Y así es un poco la evangelización. El sembrador sabe derrochar semillas. El sembrador sabe derrochar. Sembrás mucho, haces mucho, pero parecería que lo que da fruto es poco. Pero tenés que saber que ese fruto que es poco es grande. O sea, vos sembrás muchas semillas, pero las que dan fruto son muy poderosas. Eso es lo que está diciendo Newman en este sermón. La iglesia existe para el bien de los elegidos. Siempre hay un resto fiel. Y la iglesia existe para fortalecer la fe de esos pocos. Y a partir de esos pocos va a ir llegando a los muchos. Eso es un sermón, otro sermón de Newman, que dice, ¿no?, que Dios llega a los muchos a través de los pocos. Entonces, no te desanimes en la tarea de la evangelización. Vas a derrochar muchas semillas, mucha gente va a decir que sí, pero va a decir que no, perdón. Pero mucha gente también va a decir que sí. Y la gente que dice que sí va a ser una gran fuerza de transformación. Muy bien, les dejo como tarea suplementaria, si quieren, leer este sermón de Benedicto XVI, que lo predicó es un escrito que él dijo en 1978. Les leo una parte nomás, ustedes pueden leerlo todo. Habla de la idea del resto fiel, de cómo la iglesia se va a achicar, van a ser menos, pero va a ser un resto fiel más fuerte. Él dice, de la crisis de hoy surgirá mañana una iglesia que habrá perdido mucho. Esto lo escribió en 1978. Se hará pequeña, tendrá que empezar todo desde el principio. Perderá adeptos y con ellos muchos de sus privilegios en la sociedad. Se presentará de un modo mucho más intenso que hasta ahora, como la comunidad de la libre voluntad, a la que solo se puede acceder a través de una decisión. Ahí está la libertad, ¿ven? Pero tras la prueba de estas divisiones, surgirá una iglesia interiorizada y simplificada, una gran fuerza, porque los seres humanos serán indeciblemente solitarios en un mundo plenamente planificado. Así que los dejo con ese pensamiento del Papa Benedicto. Entonces, la iglesia es necesaria para la salvación. La iglesia nos regala los medios de santidad, de verdad, de vida nueva. Y por eso tenemos que pertenecer a la iglesia, aprovechar esos medios de salvación, ser miembros vivos de la iglesia. Tenemos que evangelizar, llevar a los más que puedan a esta autopista que lleva al cielo y nos configura en Cristo. Tenemos que reconocer ese resto fiel, esos amigos en la fe, esa gran comunidad de cristianos que muchas veces es invisible. Asociarnos si están cerca y ser parte si están lejos. Y nunca desanimarnos. Seguir sembrando la semilla y creer en el poder de cada persona que crea. Un cristiano enardecido, un cristiano que cree es una gran fuerza transformadora, dice Newman. Así que los dejo con esos pensamientos y como preguntas, ¿has experimentado en tu vida que la iglesia es sacramento de salvación? ¿Has experimentado cómo la iglesia te ayuda a crecer en santidad? Da algunos ejemplos de cómo la iglesia te ayuda a crecer en el camino de seguimiento de Jesús. 2. Comentá y profundizá en esta idea de los elegidos o el resto. ¿Qué consecuencias tiene para tu vida? ¿Puedes dar testimonio de cómo en lugares que viviste o trabajaste encontraste otros creyentes que se tomaban en serio su vida espiritual? 3. Leyendo el texto de Newman, ¿qué ideas de este texto te dan esperanza? 4. En base al video y al texto que comenté de Benedicto, comenta estas dos frases. El sembrador, Dios o el misionero, sabe derrochar la semilla. ¿Qué te inspira esa frase? 2. Dios llega a los muchos por medio de los pocos. ¿Qué te inspira esa frase? Bueno, nos veremos en el tercer encuentro y ahora leen el texto y comparten las preguntas.